Empezando la transmisión. Ya. En 2 minutos. ¿En 2 dos? minutos. Sí, Ah, 2 yo pensé que ya estaba. Volviendo, esto que se llama... ¿Qué cosa? ¿Qué se llama? ¿La música? ¿El programa? Hoy vengo muy cansado, chicos, perdónenme si se me Martes cae... Coach. Si se me No cae... de coach. Martes Coach. Martes Coach, claro, Martes Coach, como todos los martes a las 22 horas por el Face, por ahora el mío, que por ahí tiene un poco más de seguidores, pero próximamente, Ana, como siempre, firme ahí, le pasó de todo esta semana. Ay, sí. Estaba Le viene pasando de todo. Sí, sí, pobre. le pasó de todo. Tenemos que hacer un programa entero para eso. Para Jerónimo, bienvenido, Nicoleta, bienvenida, perdón. Así que bueno, vamos antes de empezar a explicar un poco qué es coaching psicofísico, porque me preguntaron y no pude contestarle a todos para no hacer un copy and paste, lo voy a referenciar a este programa. Gabriel, bienvenido. Mezclamos dos cosas, en realidad mezclamos originalmente dos técnicas. Una, lo queríamos llamar coaching transformacional, pero la verdad no cubría todo lo que estamos haciendo con Laura a nivel individual y a nivel equipo de trabajo. Entonces, lo más interesante primero es ponerle el los parlantes. micrófono para que se escuche mejor, ¿no? Claro. Ahí va. Perdón que está. Ahora sí, ahora se escucha mucho mejor. Ahora sí. Ahora se escucha mucho mejor. El coaching en sí lo que son técnicas de preguntas, de escuchar al otro, de estar en una necesidad de algo que quiere o necesita. Él plantea un problema, que quiere salir de esa caja que bajo los elementos que tiene esa persona no puede salir, no puede buscar otras posibilidades, y el coach de alguna manera, ¿sí?, con técnica, con herramientas, con ejercicio, con casos, con sentarse a hablar, no solamente hablar, pero dependiendo del tipo de coach, yo soy más de hacer un mix entre coaching, sentarse con la persona y aparte darle herramientas de mi experiencia por si le sirve. La toma o lo deja. Hay gente que lo toma, hay gente que quiere transcurrir su vida. Cada uno elige. Pero faltaba algo, faltaba toda la parte energética, espiritual, no quiero decir la parte mental, la parte de predisposición para, y acá entra Laura fuertemente. ¿Qué Presente. tal? Vení más al centro, el Es que escenario. yo me ubico y vos me corres el... Ahí estamos. Ahí está. Donde Laura, como técnica de armonización psicofísica, es experta en todo este tema de energías y psicofísica en sí, y donde le agrega esa cuota, explícalo vos, para que no te saque letra, De lo que ¿no? hace en realidad la ciencia de la psicofísica, ¿no? Lo que sería una etapa previa para preparar al paciente, ¿sí?, despejando todos los aspectos energéticos que generan, ya sea el bloqueo o el tema que el paciente está queriendo trabajar, resolver, para potenciar en sí todas las capacidades a nivel físico, mental y espiritual. Se limpian todos los factores externos, los factores internos que generan estas diferencias energéticas, se los calibran y se los deja a punto para que después el señor haga el trabajo más de focalización de una meta. Bueno, ya son las 10:01. Esa fue una breve explicación. Creo que fue para... no está ahora conectada, pero bueno, creo que una de las preguntas fueron desde México. Si se conecta la voy a nombrar. Hoy hicimos una encuesta, ¿no?, normalmente, pero la iniciamos solamente este lunes. Tuvimos 40 y pico, casi 50 respuestas, muy valideras, casi 50 votos, que preguntamos, ¿qué pregunta, basadas en los por qué pregunta vinculada con el por qué les interesaría contestar o analizar entre todos? Y pusimos 4 por qué, que para nosotros nos parecieron interesantes, pero a la gente le interesó mucho más uno, que lo resolvimos y armamos el programa hoy, a último momento, porque tenía que estar muy ligado a esto y fue cambiando y fue mutando bastante. La pregunta real fue, ¿qué pregunta de las siguientes le interesaría contestar y compartir en los próximos encuentros? Y preguntamos, vamos a de menor a mayor en cuanto a votación. El 13% votó la pregunta, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué fracasamos? Y tuvo solamente el 13%, así que lo vamos a dejar por ahí para lo último de todo, o es la primera que vamos a descartar por menos votos. La segunda por votos, o sea, empezando de abajo para arriba, es ¿por qué nos enfermamos? Algo muy interesante para analizar, ¿por qué nos enfermamos? Y esto no vamos a cuestionar nada de la medicina, ni nada por el estilo. No vamos a ir en contra de los médicos, ni nada por el estilo. Esto no tiene nada que ver con eso, sino
ver una mirada diferente de por qué razón nos enfermamos. Eso va a ser otro capítulo. El tercero, empezando de abajo para arriba, sino el segundo en prioridad, empezando de arriba para abajo, es ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué nos mantenemos siempre igual y por qué no cambiamos? Que viene muy ligado a la que más votación tuvo, que es la número 1, el 40% de los votos, es ¿por qué repetimos los mismos errores? ¿Por qué repetimos los mismos errores? ¿Por qué repetimos los mismos errores? La frase hecha es: el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Como dice Fedra, dice: ¿por qué no hacemos lo que sentimos? Opino. Y el sentimiento tiene que ver con la energía que vamos a tocar hoy también. Quizás nos equivocamos al aplicar los sentimientos o volvemos a sentir lo mismo en cosas equivocadas. O en las mismas cosas sentimos lo mismo y no aprendimos. Vamos al planteo porque ahora viene una historia. Vino la gran dibujante Currá, con años de dibujo técnico y caligráfico. Hice lo que pude, chicos. Bueno, por eso. Vale la intención y la energía. Vale la intención. Y la energía. Lo planteó, esto es otra vez la misma historia. Espero que siempre te tapo a vos. Sí. Porque si no, no me veo. Y ojo que es otra vez la misma historia o otra vez la misma historia. Ah, viene con actuación ahora. Viene con dos, claro, sí. Ah. No, para que entiendan por qué el signo de admiración y por qué el signo de pregunta. ¿Sí? Es decir, ¿desde qué lado nos vamos a empezar a parar? Si me agarro de la cabeza porque otra vez la misma historia o si empiezo a generar los cuestionamientos necesarios para salir de ahí. Los cuestionamientos necesarios. Esto apunta vamos a focalizar en la pregunta. El programa de hoy va a ser focalizado en ¿por qué repetimos los mismos errores? ¿Sí? Entonces, acá bien lo complementa. Dice, ¿por qué es más fácil estar en la zona supuesta de confort antes de que querer mejorar o cambiar? Y es cómoda, tenemos toda seguridad y demás. Pero en la zona de confort, como le dicen vulgarmente casi todo el mundo, en esa zona de certeza está todo cierto, nos sentimos reyes, la manejamos de taquito. Y en la zona fuera de esa zona se complican todos. Y a veces no tengo la energía, a veces no tengo la actitud y demás. Si les cuento cómo fue mi día de las 6 de la mañana hasta ahora, ustedes se podrán explicar por qué estás haciendo el programa hoy, ¿no? A veces no tenemos la predisposición al cambio. No estamos predispuestos bajo ningún punto de vista a generar nos acostumbramos a que la vida nos empuje, digamos. Y depende de la patología del paciente o nos acostumbramos o nos quedamos ahí porque no sé cómo resolverlo o simplemente huyo. Ahora, volvamos a esto. Sí. ¿Por qué repetimos los mismos errores? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué repetimos los mismos errores? Voy a hacer una cosa, quiero hacer un negocio con un par de amigos, ¿sí? Me junto con varios amigos, voy a hacer una sociedad, empiezo a trabajar con esa sociedad, y empiezo a confiar, y golpe, ¡Num! Llega la experiencia. Llega la experiencia, el primer cachetazo y me dice, Oscar, no deberías confiar en los demás. Bueno, pasa el tiempo, momento de luto, por darle un nombre de reflexión. De vuelta, y yo soy un tipo de hacer cosas en conjunto, no me gusta hacer cosas solo. Bueno, me junto, me contagio, engancho a gente para hacer cosas, de golpe hago esto. Otra vez sopa y me siento totalmente defraudado conmigo por haber confiado y por haber hecho lo mismo que hice antes. Entonces, la primera pregunta, más allá de entrar en unas características que las describió perfectamente y la describió perfectamente Lau, es ¿por qué cometemos ese error? Porque si lo comparamos con lo que nos pasó antes, de alguna manera hicimos lo mismo. ¿Qué pasó con eso? Cristian, bienvenido y gracias por la mano que me estás dando. ¿Qué es? ¿Cómo que no aprendimos? Explícanos cómo a nivel psicofísica podemos interpretar esto que va pasando y parece un mismo error. Ese error, el conjunto de variables que se dieron para que yo caiga en ese error, se volvió a ocurrir y yo no aprendí. Y siempre dijimos, es válido cometer un error. Lo que no es válido es cometer el mismo error 2 veces. No es que no es válido. Tenemos que entender el por qué y el para qué del haber cometido ese mismo error me encantó. 2 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede pasar, en primera instancia,
que no hayamos completado la experiencia o vivenciado la experiencia de manera tal de generar el aprendizaje en forma completa. ¿Sí? Es decir, aprendí, pude modificar, pero no modifiqué todo lo que tenía que modificar. No aprendí todo lo que tenía que aprender, por ende, en algún aspecto quizás más adelante la experiencia se vuelve a repetir. ¿Sí? Ajá. Lo que hay que tener en cuenta es principalmente la intensidad con la cual se repite. A ver. ¿Por qué? Porque puede pasar que la repetición, más allá de reforzar y terminar de completar el aprendizaje, ¿sí? se repita nuevamente la experiencia, o puede ser principalmente que sea por una cuestión de, a ver cómo decirlo, de repasar ese aprendizaje. ¿Sí? O sea, cuando ocurre el mismo error que después cuando reflexiono parece como que es parecido al mismo, es porque hay algo que no se completó. No se completó en mi aprendizaje. O bien es una pruebita más para ver si realmente completamos ese aprendizaje y realmente internalizamos y materializamos lo que teníamos que aprender, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, está bien, sí, esto lo soluciona, ya está, y me olvido, y nos viene la experiencia y empezamos a agarrarnos de los pelos de nuevo y decimos, otra vez lo mismo. ¿Y qué pasa ahí? A veces uno, el ser humano, como lo rige mucho la emocionalidad, nos enojamos, porque, ¿cómo? Si yo esto ya lo pasé, ya lo superé y ahora vuelve esto de nuevo. Que decidimos no enfrentarla. Entonces, ¿qué pasa? De arriba nos dicen, no haces la prueba, te pongo un 1, como dicen los profesores, te pongo un 1 y vas a tener que recuperarla. ¿Y qué pasa? Empieza a subir el rango vibratorio de la experiencia. Pero que el error es mucho, se transforma en más notorio para mí. Sí. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer al subir al rango vibratorio es hacernos dar cuenta que lo tenemos que hacer, que no es porque sí, sino que es para simplemente subir un escalón más. Nosotros tenemos que empezar como seres humanos a hacer la transmutación y la evolución correspondiente para entender que lo que nos sucede nos sucede por una razón y que principalmente no hay desafío que nosotros no podamos abordar. Porque cada prueba, cada experiencia que nos llega está acorde al rango energético que estamos por trabajar, que vamos a crecer y que vamos a aprender. Entonces, no tengamos miedo a lo que está sucediendo. A veces entiendo que uno entra en crisis, que entra en pánico, pero lo primero... Claro, porque la emoción lo invade y no lo deja decir otra vez lo mismo. ¿Por qué ver no con aprendí? Claridad. Es decir, lo que hay que tratar en primera instancia es ver con claridad cuál es la historia detrás de la historia. Vos hablabas del porqué, bueno, ¿no? ahí vamos. Yo lo que veo acá es un tema donde cuando ocurre un error ocurre con un conjunto de historias, un conjunto de variables ahí. Pero lo que por ahí no estamos viendo y no nos sentamos a analizar o a reflexionar un poquito es la metahistoria. Claro. La metahistoria son este conjunto de elementos mucho más amplios, más macro, que definen la situación puntual que vivimos, pero esa relación, por ejemplo, relación de que me quiere un equipo, entonces yo hago lo que el equipo quiere y no lo que yo quiero, por ejemplo. Entonces, sí, en base a eso, de alguna manera estoy entregando mi felicidad a cuentagotas. Es decir, porque en vez de por ahí no lo estoy viviendo así como lo estoy reflexionando, porque lo que estoy reflexionando es una especie de meta mensaje o meta historia, donde están las variables. La historia que vivo es la que estoy viviendo, estoy en un equipo, empiezo a relacionarme de una manera que no me pone feliz y termino creyendo que va a cambiar, ese equipo va a ser diferente, esa relación es diferente y termino triste, o termino defraudado, sí, o fracasado de alguna manera. Y repitiendo obviamente historias que obviamente no queremos repetir, que eso está por sentado. Y esto llega a tal punto que no es que, bueno, solamente sale por la psicofísica o sale por el aspecto de coach, sino que en muchas terapias holísticas, como tratamientos con flores de Bach y demás, se trabajan con esencias muy particulares para pacientes que tienen esta temática. Hay pacientes que son recurrentes y que esa experiencia llega a un punto tal de grado vibracional que es limitante en la vida en sí.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que detectar? Que estas personas que por lo general quedan entrampadas en esta situación de problemática y principalmente de, digamos, de repetir constantemente historias, tienen distintas características. Una de ellas es el gran bloqueo mental, es decir, la experiencia es tan fuerte que los inhabilita hasta poder pensar y razonar qué es lo que les está pasando. ¿Esto qué les genera? Que pierdan el interés. ¿Por qué? Porque como no le ven la salida, esto ya no lo pueden manejar, no les interesan más, ¿sí? Y quedan atascados en un círculo que no es un círculo vicioso, sino que es en la rutina de la misma experiencia, ¿sí? Con lo cual también genera una gran represión interna porque me encantaría poder cambiarlo, pero no lo puedo cambiar porque estoy totalmente bloqueado, ¿sí? Por ende no tenemos aprendizaje alguno porque no podemos saber cómo desbloquear nuestra mente, cómo volver a recuperar el interés, ¿sí? Cómo salir de esta rutina de la misma experiencia. Y por lo general, ¿qué hacemos? Huimos y decimos no, con esto no. O sea, prefiero hacer otra cosa antes de ocuparme de este tema. Me alejo del problema a resolver pensando que va a desaparecer. Esa va a ser la solución, claro, pero no, señores, no desaparece. Sigue vigente, salvo una variable. ¿Y qué pasa? Se empiezan a repetir los patrones. Son patrones emocionales, físicos, mentales y patrones fractarios, que no voy a entrar a explicar mucho de lo que es cuántica, pero se empiezan a repetir en la misma cantidad de tiempo, es decir, todos los meses me pasa lo mismo. Entonces, cuando nosotros detectamos que cada un mes, una semana, nos pasa exactamente lo mismo, o un año, o en similares, digamos, en tiempos similares, es que hay algo que nos está subiendo la intensidad que no estamos pudiendo trabajar, ¿sí? O sea, de arriba del universo, Dios, o la fuente universal que definamos o que nos haga sentido a nosotros, nos hace repetir ese proceso de alguna manera para que nos demos cuenta y aprendamos. Exactamente, para que podamos hacer la transmutación. O sea, para hacer un ejemplo muy terrenal, quiero un ejemplo de Ana que es fantástico, sí. Es, yo me tropecé con una piedra, ¿sí? Para la próxima vez no me voy a poner una piedra, me voy a poner una roca. Dentro de un mes te voy a agendar que no sea una piedra, sea una roca. Y dentro de un año... Si no aprendiste y no pasaste la experiencia y te fuiste, no vas a tropezar con una roca, vas a tropezar contra una pared. Y así sucesivamente. Ok, genial, ¿sí? Genial. Vamos al ejemplo de Ana, un segundo. ¿Puedo terminar? Sí, así. Sí. Y lo que se genera es la poca ampliación de conciencia. El ser entra en un estado total de inconsciencia. No es que esté inconsciente en cuerpo físico. No opera la conciencia. No puede ver más allá de lo que ve y lo que le es tangible. Y por eso obviamente tienden a ser dispersos. No observan porque ya están muy perdidos. Te doy un ejemplo que pasa mucho cuando nosotros intentamos hacer dieta. Esto tampoco nos estamos metiendo con medicina, ¿eh? No. Aclaro por las dudas porque después tengo mis amigos médicos que me critican algunas cositas. Ana nos dice, te doy un ejemplo de una amiga. Ella le sale un granito en la cara y no para de rascarse. Pasan los meses y la sigue teniendo y cada vez se lastima más. Y cuando le decís por qué no para de rascarte, no de lastimarte, lo intenta, pero es más fuerte que ella. Al día de hoy lleva más de 6 meses con esa cajarista que le saca todos los días. ¿No aprende? Puede ser que no aprenda, ¿sí? Acá pueden pasar dos cosas. El punto es, ¿será que Ana es la persona de autoridad para indicarle o que el mensaje que le esté dando a su amiga sea lo fuerte posible como para que aprenda? Segundo, acuérdense esto, cuando todo se rasca una lastimadura o cuando están a dieta, siempre ese chocolatito está cerca ahí y cuando uno lo prueba, es fantástico ese placer que da en esos 10 segundos. Después te lamentas durante toda la semana porque después hay que hacer un montón de gimnasia para bajar esa caloría. Pero ahí es hacer dieta o tener el dolor de acá es de alguna manera... Es complicado mantener ese compromiso de resolución o ese compromiso de aprendizaje. Es complicado. ¿Por qué? Porque si yo me rasco, me estoy dando un placer casi inmediato. Cuando yo dejo la dieta y tomo ese bombón con dulce de leche, exquisito, ¿sí? Dejo la dieta de costado.
y de alguna manera estoy cambiando. No es que estoy no estoy aprendiendo, estoy poniendo el compromiso en otro lado. ¿Sí? Ojo, que como contrapartida a ese placer, ¿sí? Nosotros sabemos que a todo acto tenemos una consecuencia. A una causa hay una consecuencia. Es decir, todo tiene una razón de ser. ¿Qué pasa con el tema de las laceraciones y de los granitos y demás? Lo que hay que ver es, principalmente, por qué se rasca y qué es lo que quiere sacar. Ok. Ya más profundo. Es más profundo, son de tratados de biodecodificación, ¿Pero qué, lo aparente, lo visible. ¿Qué déjame terminar la idea, por favor. Lo visible es lo que yo... ¿Y por qué explico esto lo visible? Porque la gente que queda entrampada en problemas de repetición... Entrampada, no engrampada. Eso es otro tema. Entrampada. En problemáticas de no poder resolver historias repetitivas, el otro, como en el caso de Ana, puede detectar lo visible. Es decir, acá hay una problemática, ¿por qué se rasca y se lastima? Que esa problemática la única que la puede responder es el mismo paciente y la historia del paciente. Esa es la historia del paciente. Ahora, la meta historia, ¿cuál es? Es la historia detrás de la historia, es decir, ¿qué es lo que está queriendo lastimar o qué es lo que está queriendo sacar de su sistema porque le molesta? Porque no lo hace por placer. Vos decís que ese granito puede llegar a ser un espejo de otra situación. Los granos... No es general todo esto, hay que analizar cada caso en particular, ¿no? Los granos tienen... Cada enfermedad tiene una razón de ser en sí misma. No nos olvidemos eso. Tiene como una energía vital que está relacionada con lo que tenemos que depurar, que está fallido en el sistema. No quiero entrar porque eso va a ser otro programa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que depurar? Los granitos tienen que ver con la parte impura, pero no impura porque somos mal, sino de cosas que para nosotros nos exacerba, porque el grano es algo que se exacerbó y está saliendo afuera, y que yo no quiero que lo vean y me lo saco. Trato de sacármelo, ¿sí? Pues quiero ir a parte, por lo menos un ejemplo de reflexión, cómo reflexionar esto. Bien. Antes, Leandro dice mecanismo de miedo y recompensa. O sea, plantea sobre lo que estamos hablando. Ana dice, pobre mi amiga, no puede parar. Sí, volviendo al tema del granito. Está analizando la situación en vez de la metasituación, ¿no? Nos enfermamos porque no resolvemos situaciones problemáticas. Eso lo podemos ver cuando veamos por qué nos enfermamos. Vamos a ver porque hay tengo todo preparado para eso. Correcto. Fedra dice, ¿por qué no hacemos lo que sentimos? Opino, bueno, eso es lo que mencionaba antes. Omar dice, con media falta ya se presentó, así que bienvenido. Sigamos entonces. La pregunta que sale naturalmente, yo tengo una historia, si tenemos tiempo para contarla, que es, ¿cómo hacemos el acto de reflexión? ¿Sí? Porque parece como que vemos la última situación. Es decir, en este caso de yo incluirme en un equipo y buscar, quizás dejar de lado mi felicidad para integrarme al equipo y resolver eso. Y ¿cuándo me doy cuenta que cometí el error? Cuando yo soy infeliz, cuando yo estoy triste, cuando me siento fracasado. En ese momento me doy cuenta. ¿Y qué hago? Analizo la última situación, el último día, los últimos minutos, y no analizo un poco más atrás. ¿Qué originó esto? Y tendría que tomarme el tiempo, porque esto es algo que me está incomodando, obviamente, ¿no? Porque si es una cosa que no incomoda, la verdad no le vamos a dar el lugar y el espacio. A veces no nos damos cuenta que nos está incomodando grande. Por eso hay que... hasta que llegue a incomodar. Por eso hay hablarlo con un amigo, hablarlo con un coach, o hablarlo con alguien más, que es una psicofísica, para que lo vean de otra manera diferente. Pero los amigos, los muy buenos amigos, ayudan bastante a tener una mirada. Los buenos amigos estoy hablando, ¿eh? Los muy buenos amigos ayudan como disparadores. Como disparadores. Es el que te cachetea y te dice, fíjate qué es lo que estás haciendo. Claro. Mirá, a ver. Te ayuda a ir para atrás, hacer una retrospección y analizar qué es lo que pasó en su momento. ¿Una retro o una intro? Primero retro y después intro. Muy bien. Voy retro para analizar los elementos exteriores e impacto, y ahí voy analizando mi introspección. ¿Qué me pasó a mí? Muy bien. ¿Sí? Qué bueno, ¿eh? Felicitaciones. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Y vos cómo aconsejarías? Como para dar un planteo, ¿no? ¿Cómo analizás el error? Porque el error es, cometí el error, listo. No, hasta en los mejores equipos de trabajo, Google y demás, cuando se comete un error, lo felicita a la gente y se lo exponen. O sea, le dicen, bueno, a ver, ¿cómo cometiste el error? Y todos colaboran a ver lo que pasó en los integrantes del equipo, qué sucedió desde el inicio de la situación hasta que se cometió el error.
Yo principalmente tengo que ser totalmente neutra. Sí. Es decir, yo tengo que guiar al paciente, pero no orientar, ¿sí? Ni direccionar para que me conteste lo que yo necesito que me conteste. No. Ok. Yo lo que primero hago es que el paciente tome conciencia desde cuándo está así. ¿Pero por qué? Porque por lo general te vienen con lo último del diario. Te vienen con la última noticia del día. Ajá. Y la realidad... Claro, con lo que pasó lo último. Claro. Y la realidad es que esa última noticia del día es el disparador de lo que viene pasando quizás hace 6 meses atrás. O hace 1 año atrás. O cargamos quizás de otras vidas. O sea, acá, por más que sea trillado también, es verdaderamente ahondar en la causa, no en el efecto que me cuenta ahora. Exactamente. La sintomatología es el reflejo de algo que está pasando y que está oculto. ¿Sí? Tengamos siempre en cuenta esto. Lo que pasa aquí y ahora es el disparador de algo que ya pasó, que ya viví y que por alguna razón no hice el aprendizaje que correspondía, lo archivé mal en mi sistema emocional o tengo que mejorarlo. ¿Por qué? Porque es un aspecto fallido del sistema que me está generando una vibración o una emisión en mi sistema emocional y en mi sistema de enfermedades. ¿Sí? O sea, en este de buscar la causa, entonces vos estás planteando 2 cosas, ¿sí? Que es un mix entre coaching, psicofísica, energías y repreguntar. Es preguntar los por qué. O sea, ir a las causas, preguntar por qué, como un hijo que no conoce razones, no conoce fundamentos, pregunta por qué. Y además, ¿por qué te lleva a la verdadera historia? La historia, la base, a hurgar un poquito más para como recabar información. Algo que en un diálogo, no solamente en un diálogo se puede observar miradas diferentes, porque por ahí uno lo cuenta y lo cuenta como algo más y otro lo observa como repetitivo, algo importante. Exactamente. Es decir, cuenta algo y pone en cara. Eso es una combinación de lenguaje, ¿no? Caras, emociones y palabras. Sí, lo gestual acompaña muchísimo, porque a veces vos te vas dando cuenta que el relato del paciente es de una forma y gestualmente la angustia le sale por los poros. Ok. Ahora, los por qué va a hurgar a la historia. Buscar la historia y de alguna manera se va armando con eso la meta historia. Ahora, después preguntar para qué resolverlo, ¿no? El para qué, siempre lo apuntamos a ese objetivo que hicimos no solamente para qué resolverlo, sino ¿para qué crees que te está pasando esto? Ah, ok. Ya está diciendo no es un paso salir del error, sino es ¿para qué crees? A ver, ¿sos consciente realmente para qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Cuál es la razón de ser de lo que está sucediendo? Porque a veces vamos directamente al para qué final de la historia y nos comemos este punto intermedio. Decir, bueno, pero ¿somos conscientes para qué estamos viviendo lo que vivimos? Sí, para aprendizaje. Bueno, pero ¿para qué tipo de aprendizaje? Sí, eso es lo que sale naturalmente, para aprender. Sí, aprender, sí sabemos. Para que no lo hagan más. Sí, bueno, ya sabemos que no lo tenemos que hacer más. Ahora, si vos te das cuenta que es la segunda vez que lo cometés y le preguntas ¿para qué crees que está pasando esto? Te van a contestar porque soy tonto o porque soy tonta, me ha pasado. ¿Y eso qué te dice? Autovaloración, 0. 0. No confío ni siquiera en mí misma. ¿Para qué? Para aprender a confiar. Para restablecer mi sistema de autovaloración. Sí, totalmente. Es cuando descubrimos eso, lo que está pasando y el para qué es para fortalecer eso que estamos fallando. A veces es para limpiar mandatos. ¿Por qué? Porque vos decís, no, porque me siento una boba, siempre lo mismo, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Y de dónde te sale a vos que sos una boba? No, porque a mí... Y entendés que detrás de ese conflicto hay otro conflicto, que está ligado a un mandato condicionante de que quizás desde chiquita a esa persona le dijeron, sos una boba. Totalmente. Pero no vamos a entrar en todo eso. Pero bueno, la idea principal es ir cerrando todos estos puntos para poder después enfocarnos realmente en el plan de acción para cambiar esa vibración y poder enfocarnos directamente en la solución, porque ya la temática la desmitificaste, la desglosaste, ¿no? Mira, yo tengo tengo 2 historias. Si nos dan 2 minutos, al final voy a contar una historia que son las dos. Elegí las historias que más controversia me dieron en la cabeza. Una es de Confucio. Sí, brevemente cuenta la historia, que nace de la famosa frase
de Confucio que dice: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mucho de actualidad, sobre todo para los países latinoamericanos. Si estuvimos viendo las noticias hoy por hoy, en general es: si el pueblo no conoce su historia, no conoce cómo llegó acá, a hoy, está condenado a repetirla, porque si no sabe qué es lo que originó el estar siendo ahora, naturalmente puede volver a repetirlo. Y si eso no les gusta, sobre todo, está condenado a repetirlo, y eso seguramente no le va a volver a gustar. Sí. ¿Sí? Pero Confucio, la historia, que tiene ese desenlace, esa frase, viene por otro lado. Dice: según ha llegado a esos días, cuenta, Confucio y sus seguidores se encontraron con una mujer llorando desconsoladamente a la orilla de un camino. La mujer estaba sentada y nada parecía poder calmarla. Entonces le preguntaron por qué lloraba. La mujer contó que en ese mismo lugar un tigre había matado a su esposo y a su hijo, cuyas recientes pérdidas lloraba. A todos les sorprendió, porque decían: ¿por qué se queda ahí? Claro. Ya que el tigre bien podía volver a ese mismo lugar y devorarla también a ella. Entonces la mujer, esto es terrible, la mujer, cuando le preguntaron por esta cuestión, respondió: ¿a qué sitio podría irme? Si me marcho puede que encuentre un gobernante más cruel. Confucio se quedó pensativo mirando a la mujer y dio una especie de clase a sus seguidores, pensante, con la siguiente frase, vigente hoy en día. Dice: un gobernante tirano es mucho peor que un tigre devorador de seres humanos. Esa es una de las frases que leí últimamente, porque estoy leyendo mucho Confucio y demás, con la historia que digo: ¿cuántas veces nos quedamos en esta zona pese a que no nos gusta, a pesar de que cometimos el error, tristeza, que nos genera tristeza y demás, porque no nos animamos a salir? Ese gobernante no es un tema de tinte político ni nada por el estilo. Para mí ese gobernante tirado es la ignorancia de salir, esa incertidumbre de salir. Obvio, no salimos por el miedo a lo desconocido. Esa es la tiranía, esa es la mayor tiranía que nosotros padecemos como seres humanos, el miedo a lo desconocido. Estamos negando el aprendizaje a salir porque tengo miedo, porque no sé con qué me voy a encontrar ni cómo lo voy a manejar. Prefiero un malo conocido, condicionado, que es más bueno que conocer. Que alguien, no sé si bueno, alguien por conocer. Hoy hablaba con una colega de ese tema y dije: ¿por qué no? Bien, gente, yo en 10:30, yo quisiera, no, la otra lo voy a contar en otro momento, porque la mía es más drástica el cuento sobre el fracaso. Sí, pero vamos despacio, porque ya porque está, este es bastante duro, y si lo cuento rápido se va a perder. Se va a perder. Se va a ver desdibujado. Gente, yo le agradezco un montonazo. Tocamos pico de 30 personas concurrente, y creo que llegó un montón de gente. Y nos quedó cosas afuera, ¿eh? Sí. Federico, si llegaste, hola, recién tengo internet. Mira, a nosotros se nos cortó la luz antes de empezar el programa. Alguien nos volvió la luz una hora antes de empezar el programa, así que... No, llegué y volvió la luz. Wow. ¿Es un mensaje subliminal? No sé, yo me fui pidiendo asistencia. Bueno, gente, gracias por estar ahí. No se olviden de poner ahí para seguir el tema. Estoy abriendo la página de mía propia de Oscar Schmidt, coach transformacional, ahora se llama coach psicofísico. Porque estamos llegando a casi 5.000 seguidores en mi perfil, y se va a bloquear y no va a poder seguir, no se va a poder interactuar bien, así que estoy hablando poco a poco. Si son tan gentiles en algún momento darle un like a la página, en un mes o 2 meses a la de Lau, que es Equilibrio Psicofísico, perdón. Genial, así vamos aumentando seguidores. Ya tenemos no empezamos y ya tenemos casi 400 seguidores en cada una de las páginas, que para nosotros es un montonazo en menos de una semana. Así que le agradecemos un montonazo por estar ahí, y seguramente en el próximo programa vamos a hablar de por qué nos enfermamos, que es la que salió segunda en la encuesta. Así que por qué nos enfermamos será el tema de la próxima jornada. Así podemos terminar también con esto. Dale, genial. Chicos, muchas gracias a todos. Gracias. Chau, chau.